Muchas gracias a todas, a todos por estar en este importantísimo evento que es un homenaje a la primera senadora del PRD y la primera constituyente electa del PRD. Senadoras, senadores, compañeras, compañeros constituyentes, diputadas, diputados, académicos, personalidades, amigas, amigos, la familia, señor gobernador, muchas gracias por acompañarnos. Como si nos lo estuviera diciendo sobre lo que ocurre ahora, la maestra Ifigenia enfrentaba en enero de 1995 a algunos de sus exalumnos. Decía con frases siempre didácticas, siempre sabias: es inaceptable otra vez el reajuste recesivo, otra vez volvemos a 1982, a disminuir el gasto público, a bajar la inversión, a contener los salarios, a devaluar, a lo mismo. Jamás es una economía con el síndrome de Sísifo, decía ella. Jalamos la piedra hacia arriba con esfuerzos, con sacrificios, y ya que llegamos a la cima, otra vez viene para abajo y otra vez vamos a volverla a subir. La situación es muy seria, decía, refiriéndose a la crisis de 1995. Recuerdo que alguna vez le preguntaron sobre las políticas de uno de sus exalumnos de la Escuela Nacional de Economía. La pregunta fue sobre Carlos Salinas. Ella atajó con prontitud: eso no lo aprendió en mi escuela. Hay que aclarar, sin embargo, que Ifigenia también fue maestra de algunos de los mejores economistas del país, como Jesús Silva Herzog y David Ibarra, y que no a todos sus alumnos, como ocurrió con Salinas y algunos otros, como ella dice, los echaron a perder en las universidades de Estados Unidos. La maestra, a quien hoy rendimos uno más de los muchos homenajes que le debemos, y esto hay que decirlo, también se formó en Harvard. Pero ella, hija de un hombre, don Jesús Martínez Elizalde, quien murió siendo militante del Partido Comunista, y de una esforzada servidora pública, doña Concepción Hernández Garduño, supo desde siempre que salir del país para completar su formación tenía, como ella misma lo dijo, un objetivo claro: aprender la teoría económica última, los instrumentos económicos más modernos para servir a nuestro país. Llevamos una idea y una motivación nacionalista muy clara. Esta se ha perdido. La idea del servicio al país estuvo, por supuesto, presente en la participación de la maestra en la corriente democrática al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y tantos personajes destacados. Es bien sabido que fue en la casa de la maestra Ifigenia donde se realizaron algunas de las más importantes reuniones de esa expresión que desembocaría en la candidatura presidencial de Cuauhtémoc, la creación del Frente Democrático Nacional y más tarde, consumado el fraude, en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en cuya plataforma fueron esenciales las ideas de la maestra. Hace unos años, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un homenaje en el que participaron alumnos, alumnas, compañeras y compañeros de cátedra y de ruta que examinaron la trayectoria y las aportaciones de Ifigenia Martínez al país y a la ciencia económica. Recojo algunas de las expresiones vertidas entonces porque dibujan mejor de lo que yo podría hacer la importancia de la recia presencia de Ifigenia en nuestra vida pública.
Dijo en 2004 Juan Ramón de la Fuente, entonces rector de la UNAM: rigurosa, generosa, volcada a la enseñanza, Ifigenia ha sido una mujer que a lo largo de su vida ha estado comprometida con su visión, con sus ideales. Por eso todos sus alumnos la admiran, todos sus compañeros la aprecian, todos sus contados adversarios la respetan. El economista Roberto Escalante elogió las propuestas de la maestra cuando dijo que muestran con gran precisión y claridad su postura para un crecimiento con estabilidad, para el financiamiento de el papel estratégico del empleo con garantía social y el Estado promotor. En un texto titulado Conciencia crítica de la nación, el inigualable verbo de Porfirio Muñoz Ledo recuperó un pasaje que quizá muchos, sobre todo los más jóvenes, desconozcan. Dice Porfirio: ¿quién podría olvidar aquella tarde de septiembre de 1968 en la que la ciudad universitaria fue ocupada por el ejército? Al anochecer, las luces de la Facultad de Economía, que en realidad era la Escuela Nacional de Economía, continuaban encendidas. Hasta ahí se dirigió un grupo nutrido de la fuerza militar y encontró la presencia altiva y menuda de su directora, sentada detrás de su escritorio y acompañada de algunos alumnos. ¿Qué hace usted ahí?, le increpó el jefe de grupo. Eso es lo que tengo que preguntar yo. ¿Estoy en mi lugar? ¿Ustedes no? Estas palabras, que parecieran legendarias, pasaron a la posteridad junto con la imagen de la directora montada en un camión de la policía con la mano derecha en alto haciendo la señal de victoria. Al rememorar los 50 años de fructífera vida académica de Ifigenia, la historiadora Patricia Galeana nos informó que fue la primera mexicana en la Universidad de Harvard y nos recordó lo obvio: la mejor manera de rendir homenaje a Ifigenia es leer y difundir sus ideas. Yo agregaría continuar su ejemplo. Recientemente, como constituyente electa por el PRD, nos guió, nos enriqueció con sus ideas, sus conocimientos y sobre todo con su alegría y ecuanimidad en las largas jornadas de trabajo legislativo que implicó la construcción de la Constitución de la Ciudad de México. No puedo terminar esta intervención sin recordar a Ifigenia Martínez, que ella enalteció a este Senado de la República con su presencia como legisladora tras el arrollador triunfo del Frente Democrático Nacional en 1988. Desde entonces y más en estos tiempos, Ifigenia Martínez ha sido para nosotros un referente ético y una guía invaluable. De su intachable trayectoria, quizás solo debamos lamentar que su ingreso al trabajo académico y su notable participación política no le hayan permitido continuar en el ballet que practicó con maestras como Gloria y Nelly Campobello. A cambio, para bien nuestro, les puso sus buenas bailadas a los que coinciden con el modelo neoliberal, que se olvidaron de los que aprendieron en su escuela con la gran maestra Ifigenia Martínez. Gracias por todo, por sus ideas, por sus trabajos escritos, por enaltecer a México, por su congruencia y lealtad a nuestras causas. Gracias por su vida plena, maestra Ifigenia Martínez.
Me toca pues hablar de la contribución académica de Ifigenia Martínez, como profesional, como maestra, como investigadora. Ifigenia representa una figura emblemática al colocarse en la reflexión y en el debate de la vanguardia del pensamiento económico. Sus convicciones ideológicas nacionalistas le han conducido por el camino de la reflexión económica para proponer políticas económicas y enfrentar los problemas nacionales. La desigualdad social ha sido el desafío determinante de su vida académica, profesional y política. Ella se definió y continúa defendiendo la economía mixta y la planificación, ambas centrales para el desarrollo nacional. Ella empezó a escribir en muchos temas sobre finanzas públicas, política fiscal para el desarrollo y más tarde su famosísima obra original sobre la distribución del ingreso. Sus grandes temas como economista no se detuvieron ahí. También ha estudiado con ahínco y haciendo propuestas que todavía tienen gran vigencia los problemas de la deuda externa y la soberanía nacional, las reformas alimentarias y energéticas, la equidad de género y los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el proyecto nacional. Ha sido muy destacada su participación en muy diversos ámbitos de la política nacional y por supuesto de la academia. Estuvo, como ya se mencionó, en la primera comisión de la reforma fiscal junto con Nicolás Caldor. Realizó importantes consideraciones en materia sendaria que hoy siguen vigentes. Logró transmitir su convicción de que la hacienda pública debe basarse en la tributación sobre las elevadas rentas, así como en el balance económico fundamental a cargo de la empresa pública. El trabajo de Ifigenia Martínez ha marcado una orientación y trayectoria para el pensamiento económico no solamente en la UNAM, sino más allá de ella, a través de sus análisis críticos fundados y sus atinadas propuestas. La vida académica y científica en México ha tenido en la maestra Ifigenia Martínez uno de sus más destacados actores. Su presencia serena, democrática y justa ha sido solicitada en todos los más importantes foros de discusión sobre los problemas económicos. Desde hace años su obra y sus palabras han recorrido los caminos del debate económico en México y en el extranjero. En sus primeros pasos como economista, Ifigenia tuvo entre sus maestros a grandes economistas como Schumpeter, Haberler, Kutnes, Leontief, Hansen, Singer, Chamberlain y Caldor. También ha tenido a destacados colegas desde los primeros pasos en la disciplina, que la acompañaron en los debates sobre políticas públicas. Muchos de las discusiones de las nuevas ideas desarrollistas estuvieron presentes en su debate y en su preocupación. Estuvo también acompañando con un franco debate las ideas sobre desarrollo y subdesarrollo de Prebisch, Furtado, Perrú, Baran, que llegan hasta nuestros días en polémicas tan importantes como la llamada escasez de ahorro como el origen fundamental del atraso económico o la insuficiencia en la formación de capital debido al constante drenaje del excedente económico. A lo largo de su obra podemos encontrar importantes influencias científicas, pero particularmente estas vienen de Tinberger, de Wiener, de Domar y Harrod, de Kaleski, de Caldor, de Kutnes, del propio Singer y de Leontief, que fueron sus maestros. A nivel latinoamericano, pues mantuvo excelentes relaciones no solamente con Furtado y Prebisch, sino con muchos otros economistas mexicanos de la entonces Escuela Nacional de Economía. En el entorno académico, pero también político en la economía mexicana en esos años, la acompañaron, por ejemplo, Juan Noyola Vázquez, Alfredo Navarrete Romero, Moisés T. de la Peña, Víctor Urquidi, David Ibarra y el entrañable maestro de todos nosotros, Sergio de la Peña. Como mujer economista por muchos años estuvo casi sola.
acompañada por Clementina Zamora y Rosa María Tirado. Dos temas marcan su contribución al análisis económico: su caracterización sobre distribución del ingreso, como ya mencioné, y sus investigaciones sobre el endeudamiento externo y sus propuestas de solución. El concepto de la ciencia económica y las tareas de los economistas han permeado la vida y la obra de Ifigenia Martínez. Para ella, la economía, la profesión misma del economista, su ejercicio como mujer y economista, ha sido una experiencia liberadora. Ifigenia está imbuida por el espíritu victorioso que tuvo el paradigma keynesiano y que permitió romper la tendencia deflacionista de la economía mundial de los años 30 y construyó a través de asignar un papel y reconstruyó la economía mundial a través de asignar un papel preponderante a los estados nacionales en el proceso económico. Su importante ascendencia keynesiana le ha dado una enorme confianza en la capacidad transformadora de las políticas públicas. Tuvieron gran impacto en su trayectoria como mujer economista y política la Revolución Cubana y la organización económica en aquellos años de su mayor efervescencia, bajo una economía subdesarrollada que podía dar el gran salto a través de la planeación democrática. Por supuesto, el movimiento estudiantil del 68 tuvo una gran influencia en su pensamiento y en su obra, donde además fue una de sus protagonistas. Sobre el desarrollo, sus ideas se alejan de los conocimientos más conservadores que todavía prevalecen incluso hoy en día. Para ella, la condición de subdesarrollo de nuestros países no es simplemente una etapa más de atraso o la reproducción de un círculo vicioso de escasez de ahorro e inversión, sino una consecuencia de las relaciones históricas de sujeción y transferencia de excedente. Adicionalmente, acompaña una actitud condescendiente e incluso benigna de las autoridades gubernamentales frente a la expansión de los intereses de las corporaciones y de los acreedores extranjeros. Ya en plena madurez intelectual y política, Ifigenia Martínez ha constatado el fin del estado de bienestar y el inicio de un nuevo milenio caracterizado por sucesivas crisis que han conmocionado a casi todo el orbe, con elevados costos en el nivel de bienestar, incrementando la pobreza y concentrando el ingreso, abriendo las brechas incluso entre países y regiones del mundo. Para Ifigenia, alcanzar el desarrollo en nuestros países implica luchar por él, implica conciencia e implica organización. Para Ifigenia, el libre juego de las fuerzas de mercado no permite alcanzar el pleno empleo. Es responsabilidad del Estado mantener niveles de actividad económica que aseguren el pleno empleo, que nos proporcionen empleo a cada persona, hombre o mujer, con la edad y el deseo de desempeñarlo. Ella ha planteado, pues, que la desocupación y la subocupación son problemas estructurales. En su visión, el trabajo es la única fuente creadora de riqueza. Ifigenia Martínez se permite pensar que la mayor dilapidación que tiene hoy nuestro país es justamente el gran desempleo. Las posibilidades de aumentar el bienestar, el consumo y la inversión en nuestros países nos escapan de una manera injustificable de una pérdida y un desperdicio del trabajo que no se desempeña por miles y millones de mexicanos capaces y a quienes se les ha negado a quienes se les está negando la generación de su propio bienestar y el enriquecimiento y desarrollo de su país. Para ella, el pleno empleo es responsabilidad directa del Estado. De ahí que mucho de su trabajo intelectual se haya encaminado justamente a los temas de planeación económica. Ifigenia también hizo grandes aportaciones en su crítica al modelo económico neoliberal y específicamente a las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional en las reestructuraciones sucesivas de la deuda externa mexicana. El modelo neoliberal no ha sido exitoso, nos dice Ifigenia, para promover el crecimiento y menos aún para alcanzar una distribución del ingreso menos desigual. Por el contrario, el modelo se sostiene en la instrumentación casi permanente de políticas restrictivas, monetarias y fiscales que han llevado al estancamiento productivo, a la mayor concentración del ingreso y al aumento permanente del excedente que se envía al extranjero a través del intercambio comercial desfavorable, elevados montos de intereses por concepto de la deuda
crecientes dividendos y utilidades de todo tipo. No puede tener éxito un modelo económico que merma mediante dichas transferencias de excedente la capacidad de inversión y de acumulación en el país. En fin, para Ifigenia Martínez es fundamental luchar por un Estado democrático, social, de derecho, la democratización de todos los órganos de gobierno, empezando por los ayuntamientos, las entidades federativas y el gobierno federal. Para ella, el abandono de las políticas neoliberales es indispensable y urgente. También ha tenido un importante papel en la lucha por la equidad de género. Desde sus primeros trabajos, Ifigenia como economista puede observarse esta preocupación por el reconocimiento de la contribución de las mujeres al desarrollo económico del país, el entendimiento y la conciencia social del valor del trabajo de las mujeres, del papel fundamental que éste tiene para elevar el nivel de vida, no únicamente como trabajo asalariado, sino también el característico trabajo de la casa y con la familia. Finalmente, ya para concluir, en la obra de Ifigenia Martínez encontramos análisis y propuestas que siempre van de la mano. Aunque en nuestros días ha sido muy abandonada la tradición en el trabajo del economista y en la práctica profesional, para ella siempre incluir escenarios alternativos y diversos caminos de solución de los procesos analizados siempre fue indispensable. Casi no podemos encontrar en su trabajo un intento de un puro ejercicio de la mente, de una exploración analítico o una discusión teórica meramente de por sí. Todas sus inquietudes de indagación científica están guiadas por la búsqueda de soluciones, de propuestas, de políticas alternativas, de programas de reforma. ¿Cuántas veces he llegado a casa de Ifigenia y me dice: Eugenia, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Sensatez, institucionalidad, factibilidad caracterizan sus diferentes propuestas, desde aquellas relacionadas con las políticas sociales hasta las relativas al problema de la deuda externa y la reorganización del sector eléctrico. Por generaciones, el trabajo científico y político de Ifigenia Martínez continuará siendo un ejemplo de congruencia y compromiso. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación escucharemos el mensaje por parte del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Quiero reconocer en primer término la generosidad y visión de Dolores Padierna en haber promovido este homenaje con tanto poder de convocatoria. Gracias. Amigas y amigos, en la sala pues hay muchos y casi todos han sido nombrados. Quiero, sin embargo, destacar la presencia del señor gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez, de mis compañeros de trabajo, la secretaria general del gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, el licenciado José Ramón Amieva y mi antigua y querida compañera Amalia García. Comentaba con nuestro presidente de la Constituyente, Alejandro Encinas, que hay quórum de la Asamblea en esta sala. También saludo a mis amigos, diputados, senadores y en particular a la entrañable familia de Ifigenia Martínez. Es por demás merecido y oportuno este homenaje a Ifigenia Martínez,
en tiempos de desastre nacional que obligan a todos los nacionalistas y a las fuerzas del progreso en el país a una reflexión compartida sobre nuestro futuro y a una acción coordinada para rescatar a la nación. De Ifigenia Martínez habría mucho que recordar. La síntesis biográfica que acabamos de ver en la pantalla es de suyo elocuente. Propongo organizar una serie de eventos en que analicemos de modo más detallado las distintas facetas de su personalidad y de su vida. Por el conjunto de su obra pública, así como por su intachable congruencia ideológica, Ifigenia es hoy la mujer más destacada de México. Para mí ha sido una suerte de hermana mayor en el esfuerzo por la transformación política y social del país. Hermana mayor por su sabiduría, pero también hermana joven por la lozanía acumulada de su vitalidad, por su humor y por su ingenio. Para la maestra, la educación, la cultura, la igualdad y la dignidad humana han sido valores esenciales. Formada en una familia eminentemente mexicanista y de padre comunista y militante, al amparo de las instituciones emanadas del México revolucionario, tuvo excepcionales maestros y brillantes compañeros de estudio. Cuando solo unas cuantas mujeres acudían a las escuelas de educación superior, mucho antes de la acción afirmativa, fue pionera de la igualdad de género, en base a sus armas disponibles, la oportunidad, el estudio y el mérito. Debate que libramos en el partido en 1994, cuando por primera vez establecimos en el país porcentajes de equidad entre hombres y mujeres. Así, su presencia en Harvard como la primera graduada mexicana en aquel prestigioso establecimiento, en donde adquirió pensamiento contemporáneo y vocación universal. De vuelta a México, laboró con Raúl Prebisch en el Banco de México y se sumó con luz propia a la teoría latinoamericana del desarrollo y a la gran batalla por establecer el estado de bienestar. Analista de excepción, publicó en 1960 un libro revelador, La distribución del ingreso en México, en el que define el círculo perverso entre la desigualdad y el subdesarrollo. Pocos años después, trabaja al lado del profesor Calder un proyecto fundamental de reforma fiscal fundado en el impuesto sobre la renta, que todavía no acabamos de concretar 60 años después. Como directora, primera mujer en la Escuela de Economía, se convierte en personaje emblemático de 1968. Defiende con inusitado coraje la autonomía de la institución y la vida de los estudiantes. Se rememora la anécdota que acaba de citar mi amigo Dolores.
se inicia en el parlamentarismo en 1976 como diputada federal en la 50ª legislatura, donde agrupa un ala izquierda numerosa y creciente dentro del propio partido del gobierno, que llega a votar contra iniciativas del Ejecutivo, con la consecuente reacción de los timoratos y de los ortodoxos. Ese ha sido un signo invariable de su vida. Efectivamente, Ifigenia, lo recuerdas bien, fue el presidente López Portillo, que mucho la estimaba, quien me preguntó alguna vez, ¿por qué le tienen tanto temor a Ifigenia? Le respondí, por su inteligencia e integridad, pero todos la respetan. Poco conocida es la legendaria participación de la maestra como embajadora alterna para asuntos económicos en las Naciones Unidas. Presidía las sesiones y conducía las negociaciones con gran autoridad y elegancia. La presencia rotunda de la mujer mexicana en el escenario mundial. Ella fue, en gran parte, la autora del último programa de desarrollo de la ONU para la década de los 80, antes de que nos arrollara la avalancha del neoliberalismo. También propuso en innumerables encuentros la celebración de una nueva conferencia mundial sobre moneda y finanzas, el segundo Bretton Woods, sobre el cual organizamos más tarde en México, en la Universidad Nacional, un seminario internacional. Desde entonces empezamos a pensar en un cambio político que hiciera posible la restauración de los valores de la República. A ese esfuerzo contemporáneo, protagonizado por la sociedad, los movimientos y los partidos de izquierda y las organizaciones civiles, quiero referirme antes de concluir. Ahora que se cumple el 60 aniversario de la corriente democrática, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la conspiración que la desató tuvo, como se acaba de recordar, su sede en domicilio de Ifigenia en Coyoacán. Por eso se la conoce también como la corregidora de nuestra historia moderna. Merced a la tosudez y soberbia de los tecnócratas, nuestro esfuerzo desembocó en la ruptura con el gobierno y en la creación del Frente Democrático Nacional, que asombrosamente ganó las elecciones de 1988 y al que vino a enriquecer la presencia generosa de Berto Castillo. Desafortunadamente, el triunfo nos fue arrebatado, lo que hundió al país en el estancamiento y ha conducido a la desaparición paulatina del Estado mexicano. Ifigenia no podría olvidar en esta casona que, como consecuencia del inocultable triunfo del movimiento en la capital,
llegamos al Senado como primeros representantes de la oposición y del entonces Distrito Federal, donde comenzó a desencadenarse la lucha jurídica y política que condujo finalmente a la constitución de la ciudad. Según se dijo, ganamos todos los debates, pero perdimos todas las votaciones. Eso es lo que ya no debe ocurrir. Las fuerzas progresistas del país somos la mayoría social, tenemos la razón histórica y un deber político y moral inevitable: derrotar pacíficamente a un régimen de ignominia. Ningún motivo debiera apartarnos de la unidad programática, respetuosa e incluyente en las elecciones definitorias del 2018. Un frente amplio de las izquierdas. Esperamos de tu prosapia democrática seas una vez más el hilo conductor de los acercamientos y de los diálogos. Estoy cierto de que los actores involucrados te escucharán y que la sociedad mexicana te lo reconocerá como la culminación de una obra ejemplar al servicio de la nación. Estamos todos atentos a tu llamado y si no lo hiciéramos, que la patria no nos demande. Gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Señoras y señores, agradecemos la presencia de la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales. Muchísimas gracias por acompañarnos. A su vez queremos agradecer a Verónica Juárez, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo. Muchísimas gracias. Finalizando con los diputados constituyentes, queremos agradecer la presencia de Jesús Valencia Guzmán. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Clara Husitman. Muchísimas gracias. Finalmente, agradecemos la presencia de Estela Damián. A continuación, escucharemos el mensaje por parte del senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la distinción y la invitación que me ha hecho la senadora Dolores Padierna y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a participar en este oportuno y merecido reconocimiento a una mexicana ejemplar, a nuestra querida maestra Ifigenia Martínez, quien para muchos de nosotros es un referente fundamental en nuestra formación, en nuestro desarrollo y también en los compromisos que queremos alentar hacia el futuro. ¿Qué puedo yo agregar a lo que se ha dicho y a lo que se ha reconocido de nuestra querida maestra y compañera Ifigenia Martínez?
una de las mujeres más influyentes del país, que forma parte de la lista de los 10 intelectuales más importantes de América Latina y de la exclusiva lista de los personajes históricos del Congreso de la Unión. Ifigenia fue la primera mujer graduada con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard y como economista, política, académica y diplomática ha recibido importantes reconocimientos. Es el caso del Premio Anual de Economía otorgado por el Banco de México en 1960 por sus aportaciones en materia de la teoría y las políticas del desarrollo y la distribución del ingreso, en particular del libro que ya mencionaba aquí Porfirio, La distribución del ingreso en México, que nos sirvió de base para la formación de muchos de nosotros en la Escuela Nacional de Economía. Como también por su aportación para resolver los grandes problemas nacionales y por ser una enérgica defensora de los derechos humanos y de la equidad de género, ha también sido reconocida por la Federación Mexicana de las Mujeres Universitarias con el reconocimiento Clementina Díaz y de Obanto. Ifigenia, fundadora y socia de la Academia Mexicana de Economía Política, embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas, consejera de la UNICEF, de la CEPAL, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal de manera destacada, diputada federal en diversas ocasiones y, como se ha dicho aquí, primera senadora electa junto con Porfirio Muñoz Ledo en 1988 por mayoría en el Distrito Federal y actualmente parte distinguida de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que hoy y que, como hemos visto hoy, su capacidad de convocatoria habla de sí misma, lo cual nos hace generar una idea muy optimista para convocar próximamente en este recinto a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ifigenia, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, César Buendostro y un sinnúmero de hombres y mujeres que formaron parte de la corriente democrática, indudablemente y lograron una insurgencia cívica, política y electoral tras la renuncia con el Partido Revolucionario Institucional, que significó la base fundadora de la primera transición democrática en nuestro país. Podríamos seguir haciendo una larga enumeración de sus méritos, de sus logros y de su enorme solvencia política, ética y profesional. Pero yo quisiera referirme en particular a dos aspectos de su vida. En particular, como directora de la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía de la UNAM, donde formó muchas generaciones, no la de Salinas de Gortari, con una formación ética, humanista y con un gran valor, amor por la patria. Y la otra, como el papel que hoy desempeña como comisionada para el diálogo con las fuerzas progresistas y de izquierda del Partido de la Revolución Democrática, y quiero hacer una propuesta. No puedo decir que conocí a Ifigenia el 20 de septiembre de 1968, pero sí tuve la oportunidad de verla y escucharla por primera vez en una entrevista que le realizó Jacobo Zabludowski acerca del movimiento estudiantil de ese año. Yo entonces cursaba el segundo año de la secundaria y esa entrevista me marcó para toda la vida. Esta entrevista que le hizo Zabludowski a la maestra Ifigenia se realizó 2 días después de que el ejército ocupara Ciudad Universitaria. Ya se narró aquí cómo Ifigenia enfrentó a los oficiales del ejército al ingresar a la Escuela Nacional de Economía y cómo se opuso a la detención de más de 500 compañeros y compañeras esa noche. Y justamente el día de esa entrevista se suscitaron fuertes enfrentamientos entre policías y estudiantes en distintos planteles del Instituto Politécnico Nacional. Y debo señalar que desde entonces quedó grabada en mi memoria la entereza, la firmeza y la calidad ética
de la directora de la Escuela Nacional de Economía cuando defendió el movimiento estudiantil, condenó la presencia del ejército en Ciudad Universitaria, defendió la universidad pública y condenó la barbarie represiva de ese momento, lo cual le ganó el respeto y el reconocimiento más allá de la comunidad politécnica y universitaria, de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, días después vendría la renuncia del rector Barrio Sierra y la masacre, la barbarie en la matanza de Tlatelolco. Pero también quiero referirme a su tarea como comisionada para el diálogo con las fuerzas progresistas y de izquierda, y retomo lo que ella misma escribió hace apenas unos días en las redes sociales, lo que da cuenta de la vigencia de su pensamiento. Y la cito. Dice: es prioritario recuperar el valor fundamental construido desde hace décadas en las izquierdas, el debate de las ideas y la discusión. Debemos enfrentar el debilitamiento del Estado y reivindicar la política como un bien público, además de recuperar la rectoría sobre la economía. Y termina diciendo: urge discutir con humildad un amplio proyecto político y social que permita a la izquierda ganar la presidencia de la República en el 2018. Maestra, muchos de los que estamos aquí presentes, estoy convencido, coincidimos con estos planteamientos. Convóquenos, cítenos nuevamente a reencontrarnos. El país lo exige y usted puede ser un factor determinante en lograr ese objetivo. Nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, y sea usted, la verdad, muchas felicidades. Señoras y señores, antes de ceder el uso de la palabra a nuestra homenajeada, la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, queremos agradecer en especial la presencia de sus hijos, la doctora Juana Inés Navarrete, la doctora Andrea Navarrete y el doctor Alfredo Navarrete, quienes se encuentran acompañados de 3 de sus nietos, Carla, Antonio y Rodrigo Rojas Navarrete. Pues a continuación escucharemos el importante mensaje por parte de la maestra Ifigenia Martínez y Hernández. Está muy bien, sí. Compañeras, compañeros, amigas y amigos, todos los aquí presentes, para hacer posible este significativo y emotivo evento que hoy nos congrega, se han necesitado esfuerzos representativos de nuestros órganos legislativos, pero sobre todo del compañerismo, cariño y lealtad de una amistad fundada en la identidad de nación, generación y luchas sociales. Mi agradecimiento sentido y respetuoso para todos los compañeros y compañeras que trabajamos para lograr o que han trabajado para lograr este, para mí, inmerecido homenaje y la oportunidad de reunirnos en esta simbólica casona de Jicoténcatl, de la cual guardamos entrañables recuerdos y muchos más sucesos que habrán de venir.
Mi agradecimiento también por la presencia y participación de dos de los más destacados políticos contemporáneos de la izquierda en México que han contribuido de manera significativa a consolidar el régimen democrático, porque el que actualmente y todavía en forma imperfecta e incompleta transita nuestra nación. Me refiero a mis queridos y respetados amigos Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas, compañeros de lucha con muchos otros, a quien no menciono, pero que me agrada muchísimo ver aquí conmigo, con nosotros, y que presentan, y los aquí presentes, lo cual mucho me complace. Agradezco asimismo la participación de mi entrañable colega de la UNAM, la doctora y maestra Eugenia Correa. La realización de este evento no hubiera sido posible sin el trabajo noble y amistoso y compañerismo del comité organizador, encabezada por mi destacada amiga, la senadora Dolores Padierna, para quien pido un aplauso, e integrado asimismo por las maestras Rosa María Cabrera y Shadeni Méndez, y por los licenciados Alfonso Velasco y Rodrigo Rojas, mi nieto, quienes se dieron a la tarea de recordar mi labor en la vida académica, profesional y política, que ejerzo con diferentes grados de aciertos y limitaciones desde hace ya algunas décadas o quinquenios. Considero que pertenezco a una generación de mexicanos afortunada, no solo por haber sobrevivido hasta un nuevo siglo, sino por las oportunidades que tuvimos para educarnos y participar como contemporáneos de una generación de destacados mexicanos, conjuntando los esfuerzos individuales bajo el patrocinio de las nuevas instituciones revolucionarias en la construcción de un México moderno que estoy segura terminará por ser un México justo. Acuerdo a mi memoria como forjadores de la nación, la cultura y el desarrollo económico del país, los nombres del maestro Jesús Silva Gerso, Antonio Inabor Carrillo Flores, Javier Barrosierra, Jaime Torres Bodet, Daniel Cosío Villegas, Rodrigo Gómez, Gilberto Loyo y Alfredo Navarrete Romero. Todos ellos y otros más que ya no quiero mencionar por no alargar el tiempo, ya fallecidos y de los que mucho aprendí. No quiero, sin embargo, dejar de mencionar a mis compañeros de la lucha democrática de izquierda, el ingeniero Eberto Castillo y Arnoldo Martínez Verdugo, y muchos afortunadamente todavía en funciones, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el ACRIC presente Porfirio Muñoz Ledo. El elemento más significativo de mi vida ha sido el de la educación y la cultura. La oportunidad de educarme la debo en primer término a mi padre y a su biblioteca, moderna y variada, que incluía los clásicos editados por José Vasconcelos, que mucho disfruté, y desde luego a mi madre, que mucho me ayudó. Viven en mí las escuelas a las que asistí con especial cariño: la secundaria número 10 de Mixcoac, la preparatoria de San Ildefonso y la antigua Escuela Nacional de Economía, después convertida en facultad. Posteriormente, tuve la fortuna de asistir a la Universidad de Harvard después de la Segunda Guerra Mundial para estudios de posgrado, y las investigaciones que pude
hacer más tarde en completa libertad en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, donde fui investigadora de tiempo completo y publiqué, entre otros, el primer estudio sobre la distribución del ingreso en México, que causó conmoción por el alto grado de concentración que indicaba y que en cierto grado subsiste. Considero a la educación como el elemento más importante de la formación de valores que van a forjar nuestra personalidad y el progreso y bienestar de la patria. Por ello, estoy convencida que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación y al empleo con un salario digno y el derecho a la salud y a la vivienda. Un Estado social que sea capaz de conducir una estrategia de desarrollo que termine con la pobreza, con el hambre y con la impunidad, y que efectivamente aproveche la riqueza con la que contamos en nuestro gran país, nosotros los mexicanos y mexicanas. Es tal en lo concerniente a mi actividad política. Quiero recordar que desde sus inicios los movimientos de izquierda han sido plurales, incluyentes y democráticos. Por ello, su dinámica de trabajo se mantiene siempre al calor del debate y de las ideas, lo que, como es sabido por todos nosotros, deviene en la conformación de diversas corrientes de expresión. La libre expresión de las ideas y el debate abierto nutren los procesos democráticos de nuestras comunidades e incitan a la participación ciudadana, de tal manera que resulta casi imposible hacer de lado el verdadero sentir e interés de nuestra sociedad. Ha sido mucho lo que hemos logrado y ha sido mucho lo que se ha sacrificado en el camino de defensa de la soberanía económica, política, de la igualdad y de la igualdad social, y podemos afirmar que todavía nos queda mucho por hacer. Por todo lo anterior, es fundamental mantener el diálogo entre nuestras distintas fuerzas progresistas. Es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos divide. Hagamos de ello un proyecto en beneficio de nuestras familias y cumplamos hoy, como siempre, nuestro más elevado cometido, el bienestar social mediante un modelo económico dinámico y equitativo. Ha llegado el momento de tener un gobierno de izquierda. Es claro que la sociedad y nuestra época lo demandan. En este momento es vital convocar a la reconciliación de la izquierda nacional, sin olvidar que los diversos partidos políticos que la conforman han tenido y tienen su propia historia de lucha y presencia. Construyamos acuerdos equitativos y de mutuo respeto. Nuestro aliciente debe ser el único al que éticamente puede aspirar un político de izquierda: la satisfacción de estar dando la lucha por cambiar, democratizar y garantizar la justicia social para todos los que conformamos esta gran nación. Filosofar es prepararse a morir, afirmaban Cicerón y Montaigne. Como ellos y otros filósofos, no hay que temer a la muerte, sino a la ignorancia y a la falta de un proyecto nacional, democrático e incluyente. Hay que tener presente que la vida sigue, y en esta mañana y en este momento disfruto el privilegio de estar aquí con mi familia, con ustedes en este recinto, y todo ello me reconforta enormemente y, a mi modo de ver, inmerecidamente. Nuevamente, mi agradecimiento por haber hecho posible este momento. Muchas gracias.